Ya conocéis a Dani, yo creo, porque es parte del equipo, que es un muy buen psicoanalista y que sabe mucho, pero en la carrera de psicología apenas nos habla de psicoanálisis. Está ahí como desterrado, como si fuera una especie de magia negra y de brujería. Y al final el rechazo principal que recibe el psicoanálisis es que al trabajar con el inconsciente, entre otras cosas, es mucho más difícil de medir, de operativizar, y a la hora de hacer estudios científicos, pues claro, es difícil. Y se suele decir que el psicoanálisis es una pseudociencia, pero claro, las pseudociencias son aquellas disciplinas que intentan ser ciencias sin serlo. Y el psicoanálisis nunca ha intentado ser una ciencia como tal, sino que es un método de comprensión del paciente para ayudarle en su vida y a hacer frente a los síntomas que siente y a los problemas que va encontrando. Y no tanto una forma de explicar la naturaleza humana de forma amplia para todos los mundos y todas las culturas. El famoso complejo de Edipo, ya hace muchísimo tiempo que los propios antropólogos descubrieron que, si bien es cierto que hay patrones similares en algunas culturas, el complejo de Edipo no se da en todas las culturas, mientras que Freud tenía una alta necesidad de decir que lo que estaba descubriendo era universal. Y es cierto, no todo era universal, ni muchísimo menos, pero la propia presión cientificista de la época, recordemos que estamos hablando del siglo XIX, se sale de la época de la Ilustración, con todo el tema del auge de la ciencia, pero había una necesidad muy fuerte de que la ciencia demostrase de forma tangible los acontecimientos que se estaban describiendo tanto en la clínica como en la medicina y de la neurología sobre todo. Pero esta presión era algo más impuesto desde fuera que desde la propia necesidad de Freud. De hecho, recordemos que Freud era neurólogo y además fue un experto en afasias y uno de los mejores expertos en afasias en aquella época. O sea, que no estamos hablando de alguien que un día se levantase y empezase a construir hipótesis descerebradas sobre el sexo y los penes y todo esto que se suele decir tanto, ¿no? Y desde entonces la cosa ha evolucionado muchísimo más. Hoy en día la estructura o la idea general del inconsciente de trabajar más allá de lo explícito y de los símbolos se sigue manteniendo, pero cómo el psicólogo se comporta en la consulta ha cambiado muchísimo y se ha hecho una terapia muchísimo más humana y muchísimo más acorde a los conocimientos científicos que tenemos hoy en día. Vale, estamos en el siglo XIX, recordemos que no había psicoterapia como tal, no había nada similar a paciente con problemas psicológicos y terapeuta que ayude, eso no existía aún, sino que había algo parecido a la hipnosis y que estaba algo más desarrollada, y la frenología, que era algo anterior, que era dependiendo de la forma del cráneo se intentaba interpretar qué tipo de trastornos mentales tenía la persona. Sí. Pero bueno, eso sí que era La frenología es una ciencia muy exacta. mentira, básicamente estaba basado en falacias. Y sin embargo, ¿Ha oído hablar del Dr. Freud? Freud, un neurólogo muy curioso que desde pequeño empezó a destacar muchísimo, incluso avanzó varios cursos, era muy prematuro, era el mayor de 7 hermanos, lo cual también es interesante para las teorías psicoanalíticas que desarrolló. Claro, recordemos también que en aquella época lo normal es que las familias tuviesen muchos hijos. Por ejemplo, luego para entender el complejo de Edipo y demás también es importante. No es lo mismo que una familia de un padre y una madre tengan un niño, y claro, toda la atención de esos padres va hacia el niño. Es difícil que ahí se desarrolle dinámicas patológicas cuando el niño ya está recibiendo muchísima atención. Pero en una época donde los niños salían a decenas dentro de una familia, de hecho, uno de los psicoanalistas más famosos, que es Ferenczi, era el intermedio de 11 hermanos, claro. ¿Qué atención te va a dar una madre y un padre que trabajan casi las 24 horas del día? Pero eso genera unas dinámicas en la familia y una necesidad de atención que quizás hoy en día nos suena un poco extraño, pero es que era la realidad con la que se topaba Freud, y al final las descripciones de los casos que él hacía es exactamente la realidad que él describía, porque si Freud destacó por algo fue por ser muy buen analista en el sentido estricto de decir qué es lo que estoy viendo sin juzgarlo, de bueno, yo estoy viendo aquí una serie de cosas que no entiendo qué está pasando y voy a simplemente a describirlo bien, lo máximo posible, y luego ya si eso dar una serie de explicaciones. Pero en la sociedad en la que vivía era al revés, era como ya sabemos mucho, hemos avanzado muchísimo en ciencia y en neurociencia, y las cosas que vienen, pues si las entendemos las describimos, y si no las entendemos es porque el paciente se las inventa, y era tal cual y así. De hecho, Freud, para desarrollar sus teorías, empezó en Francia, en el Hospital de la Salpêtrière, con Jean-Martin Charcot, donde trabajaban con pacientes, todas ellas mujeres, que estaban identificados con histeria. ¿Qué sabe usted de la histeria? Tenían una visión muy distorsionada de lo que la histeria era. Bueno, de hecho, la definición de histeria, si no recuerdo mal, era útero errante, una cosa así. Y claro, Freud llegó allí porque tenía mucha fama este hospital con el trastorno de la histeria y quería ver con sus propios ojos qué era esto. Y claro, cuando llegó allí como discípulo de Charcot y empezó a investigar, claro, se dio cuenta de que lo que veía en esas pacientes era algo muy llamativo. Eran pacientes que se desmayaban, era como todo muy, muy teatral. Luego tenían problemas de trastornos de conversión, que es cuando pues, una se quedaba ciega de repente, la otra se le dormía un brazo, era como todo muy llamativo, ¿no? Esto es Mindhunter.